Fíjense que estos tres hechos los podemos ver de la siguiente manera. En primer lugar, en cuanto a los hechos referidos al género o sexo, se nos presentaron dos opciones. Por una parte, podíamos usar hechos de tipo simple, dos hechos de tipo simple, o por la otra podíamos usar un solo hecho de tipo complejo. Díganme ustedes cuál creen que sería la mejor alternativa en ese caso. Digan algo. La simple. Es Los, hombre, es mujer. ajá. En este caso hemos planteado que cuando tenemos hechos simples y hechos complejos para o compuestos para analizar un problema, lo más conveniente siempre es usar los hechos simples. Por lo tanto, debemos dar preferencia a ese tipo de hechos, porque estos nos van a permitir su uso posterior, va a ser más adecuado para los diversos análisis que se puedan presentar. Ya aquí tenemos un primer criterio de cómo seleccionar el tipo de hecho que vamos a construir. En segundo lugar, vean que aquí tenemos un hecho complejo. En este caso, no hay otra opción para seleccionar. Pero lo que sí debemos recordar que este hecho complejo de la pareja requiere una doble validación, porque si no podemos tener problemas de por el tipo de ordenamiento que estamos haciendo a la hora de diseñar nuestro sistema. Vean que aquí tenemos, si nosotros simplemente indicamos es pareja y comenzamos a colocar los nombres, vamos a ver cómo van a quedarnos, a veces nos puede quedar elementos saltados o nos puede dar problemas en cuanto a las comparaciones futuras. Para evitar esto, lo que hacemos es una doble validación tal como se indica aquí. Creamos un caso donde se indica que Juan es pareja de Rosa y en forma complementaria decimos que Rosa también es pareja de Juan. Así resolvemos el problema de este hecho llamado pareja, incluyendo todos los casos pertinentes. Luego de allí estuvimos hablando de otra situación más, que es la relacionada con la descendencia, es decir, con la progenitura. En este caso, vean que tenemos dos grupos de hechos. Tenemos por un lado un par de hechos específicos y por el otro lado un solo hecho general. En este caso, ¿cuál creen ustedes más conveniente de seleccionar? Aló, hablen por favor, participen, no se queden dormidos. La parte derecha. La parte derecha, el hecho general. Sí, es preferible utilizar en este caso el hecho general porque nos va a permitir la construcción de listados completos. Si yo necesito un listado de todos los progenitores, esta instrucción no me lo va a dar, solamente me va a dar progenitores mujeres. Y esta tampoco me lo va a dar. Y como ya es una construcción hecha, no me va a permitir separarla luego. En caso de este hecho que tenemos de este lado, lo que hacemos es que nos va a dar una lista completa tanto de hombres como mujeres y quiénes son sus hijos. En caso de que yo necesite padre o madre, simplemente la combino con el hecho de sexo que tengo por allá, es hombre, es mujer, y con eso construyo el listado específico. Es decir, este de aquí puede dar origen al de este lado, pero no al revés. Entonces aquí
lo que se recomienda es dar, déjame borrar aquí, es dar preferencia a los hechos generales sobre los específicos, porque vean que son del mismo tamaño. Cuando son hechos, por ejemplo, este tiene dos parámetros, vamos a llamarlo X y Z, y estos también tienen dos parámetros. Por lo tanto, son hechos similares, pero aquí tengo dos y aquí tengo uno. Como pueden ver, tenemos diversas posibilidades de trabajo solamente con estos tres hechos básicos, que son el sexo, las parejas y la progenitura, las cuales vamos a usar para combinar y construir las reglas que necesitemos. Porque hacemos el sistema en base a pocos hechos y muchas reglas. Esto nos permite optimizar su funcionamiento, ya que vean lo siguiente. Imaginemos que nosotros solamente para este pequeño fragmento de la aplicación, para estos tres hechos básicos, vean cuántas sentencias tuvimos que construir. Tenemos 13 sentencias para la parte del sexo, que serían 6 de hombres y 7 de mujeres. Tenemos 6 sentencias para las parejas y tenemos 17 sentencias para los progenitores. Eso nos da solamente para esas tres relaciones 36 sentencias que tuvimos que crear. Imagínense que tuviéramos que crear con eso las otras 24 relaciones que nos faltan. Probablemente necesitaríamos a final de cuentas más de 200 o 300 sentencias de código, lo cual haría sumamente engorroso el trabajo con ese sistema, porque cuando hagamos cualquier cambio tendríamos que modificar todas las sentencias que incluyan a dicho individuo. Quiere decir que si, por ejemplo, sucede lo siguiente, ya, déjeme borrar aquí. Aquí están las 24 reglas que teníamos que construir. Antes de dar el ejemplo, vamos a ver aquí. Ya que, por ejemplo, bueno, antes de esto me faltó algo. Vean que de estas 24 relaciones básicas que estamos manejando, no están incluyendo otras más complejas, solamente esos tres niveles del árbol genealógico. No estamos metiendo bisabuelos, tatarabuelos, bisnietos, tataranietos, primos segundos, etcétera. Tampoco estamos metiendo relaciones más complejas, como es la posibilidad de uniones entre miembros de la misma familia, lo cual nos complicaría bastante el manejo del trabajo. Claro está, por medio de reglas es más sencillo que por medio de lo que son hechos. Esto es más común de lo que ustedes creen, porque esto incluye lo que son matrimonios, por ejemplo, entre primos, que suceden frecuentemente. Luego de aquí, también podemos pensar en la posibilidad de nombres repetidos, lo cual no lo vamos a manejar aquí. Y la otra posibilidad de que los diferentes elementos de nuestro sistema vayan teniendo hijos, y esto seguiría complicando nuestro sistema. Imagínense el caso, por ejemplo, de que no fueran tampoco 13 personas en nuestro árbol familiar, sino que fueran 100. Imagínense cuántos hechos tendríamos que construir para ese sistema. En cambio, como lo estamos haciendo, lo único que tendríamos que hacer es añadir los tres hechos principales, las personas que corresponden, y para las demás relaciones que tenemos aquí, se calcularían directamente en forma automática mediante las reglas que ya hemos creado, ahorrándonos prácticamente el 90% del trabajo. Y mientras más personas añadamos, más trabajo vamos a estar ahorrándonos. Luego de aquí, estoy resumiendo lo que hemos visto ya antes. Hablamos de lo que son las variables y las constantes en Prolog.
especialmente enfocándonos en los tipos de consultas. Fíjense que tenemos dos tipos de consulta. Uno sin variables, que es cuando escribimos el término entre paréntesis o parámetros en minúsculas. El sistema solamente puede dar como respuesta verdadero o falso. Y el otro cuando trabajamos con variables, que es cuando escribimos el término dentro de los parámetros con mayúsculas. Y en ese caso el sistema va a dar como resultado los valores almacenados en nuestra base de hechos, donde la respuesta sea verdadera. Deben estar pendientes con eso, ya que por ejemplo variables como esta o elementos como este, Ana, es considerado una constante. Por lo tanto, si es considerado una constante, solamente me va a dar como resultado verdadero o falso. Carlos, buenas tardes, ¿cómo está? Mientras que está el mismo valor, pero empezar con las letras en mayúsculas, es considerado por el sistema como una variable y por lo tanto me va a mostrar todo el contenido que tenga mi archivo de datos, mi archivo de hechos. Entonces vean que nada más que por cambiar mayúsculas o minúsculas ya es otro tipo de caso. Pero en realidad el sistema no toma toda la palabra. El sistema solamente evalúa la primera letra. Quiere decir que esta palabra así, A-N-A, así esté casi todo en mayúsculas, sigue siendo una constante porque su primera letra es minúscula. Y esta que está aquí sigue siendo una variable porque su primera letra está en mayúsculas. Entonces deben estar pendientes con esto porque entre los errores que se pueden ver cuando están ejecutando sus programas se encuentra ese de olvidarse de escribir, de definir correctamente mayúsculas y minúsculas, al igual que el usar la ñ o usar acentos. Establecimos que solamente vamos a utilizar caracteres básicos para no tener que estar haciendo configuraciones adicionales a nuestro sistema que lo complicarían aún más el trabajo. Entonces, para solucionar todo este tipo de situaciones que se están planteando, especialmente aquellas referidas con la complejidad de la gestión del sistema usando solo hechos, recurrimos al uso de reglas, las cuales nos van a permitir, en base a los hechos que ya hemos predefinido, establecer el resto de las relaciones familiares requeridas. Vamos a ver ahora un pequeño ejemplo.